involucrados pueden ser virus, bacterias y hongos. Esto me voy a referir a la endocardititis infecciosa bacteriana. Bueno, 27 en el segundo grupo, falta. ¿Qué raya estás? No, que alguien te comparta la información para cambiar de tu red. ¿Con qué website estás? ¿Con qué red estás? Alguien colabore, no le carga ni con el uno ni con el otro. Entonces el objetivo es establecer un diagnóstico rápido, oportuno para iniciar terapia antibiótica específica. ¿Listo? A alta concentración. ¿Cuál es la razón? Las bacterias han llegado por flujo sanguíneo, corriente sanguínea, a adherirse, a habitar en el tejido que tapiza las válvulas cardíacas, llamado el tejido cardíaco que tapiza las válvulas cardíacas, que redundante. ¿Cuál es? ¿Y el título cuál es? ¿Cuál es? Sí, deben saber perfectamente esa diferenciación. Listo, el segundo grupo para iniciar, 28. A ver, voy a recargar mi paquete. El segundo, de pronto ya he empezado más. 30, ya que está aquí. No es muy común la endocarditis infecciosa, pero existen ciertos factores de riesgo para desencadenar este proceso infeccioso y los voy a ir enumerando. Presente antes de cambiar el dispositivo. 32, tengo 82 personas en el segundo grupo. 32, listo. 82, ¿sí? Voy a iniciar. Voy a iniciar. ¿Ya cambió la cosa? ¿Ya usted se demoró unos segundos? ¿Ya cambió? Si está la red funcionando bien, de una le cambia. Aquí tenemos la parte teórica, ya sabemos la definición. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Los tienes en tu pantalla, los tienes en tu pantalla. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Bacterias, ¿qué más? Parásitos, ¿qué más? Hongos o virus, parásitos raros, parásitos más, miocarditis. Puede afectar a cualquier persona y voy a comenzar a enumerar cuáles son los factores de riesgo solamente por la condición de la edad. Ejemplo, punto número 2, un bebé que nace con una cardiopatía congénita. ¿Qué significa? Nace, ya, sus válvulas no cierran correctamente. Se denomina valvulopatías o cardiopatías congénitas. ¿Qué hay que hacer al bebé? ¿Que se muera? ¿Qué hay que hacer? Digan, ¿cuál es la solución? Bien, dilo a los acá. Intervención quirúrgica máxima el siguiente día de nacido. ¿Para qué? Para que el bebé nació con válvulas que no cierran ni abren correctamente. No dejan pasar el fluido correctamente. Entonces el cirujano, cual cirujano será especialista, no lo sé, diga lo que quieran. Debería atravesar el programa. Entonces inicia el proceso de corrección de válvula mediante intervención quirúrgica y dependiendo del grado de afectación de válvula toma la decisión de válvula artificial protésica, dependiendo de la gravedad, por supuesto. Entonces los bebés, sobre todo bebés prematuros, pueden nacer con defectos de cardiopatía congénita. Los adultos mayores, los ancianos de edades extremas, porque en algún momento dado de su vida, de jóvenes, padecieron de fiebre reumática. ¿Quién causa el daño de la fiebre reumática? Streptococcus. No, falso, perdieron el los anticuerpos que generan. ¿Quién? ¿Quién? Dilo, para que los demás recuerden porque van a estudiar otra vez. Los anticuerpos contra ¿yo? Ya tenemos una respuesta de cuestión. Bien. Falso, los anticuerpos tampoco. Los anticuerpos no dañan los tejidos. Bien, el sistema del complemento que se ha unido a los anticuerpos que reaccionaron cruzadamente contra la pared celular del estreptococcus biógenes con antígenos y que también se encuentran
endocardio. ¿Qué antígenos? Pregunta para parcial. ¿Qué antígenos tiene estreptococcus pyogenes en su pared celular que también están presentes en el endocardio? La proteína M, por supuesto que sí. Bien, es una persona de tercera edad, que de joven o de adolescente padeció de fiebre reumática. El tejido previamente habrá estado dañado y reparado, ¿sí o no? El tejido valvular va a estar dañado. Habrá zonas de reparación, obviamente. Pues. En esta etapa de la servitud, de la tercera edad, puede haber fibrosis en las válvulas cardíacas, puede haber calcificaciones o tejido de reparación, como les decía. ¿Okay? Y una de las enfermedades predisponentes para endocarditis es haber padecido fiebre reumática, como acabo de mencionar. No es muy frecuente los casos de endocarditis, pero cuando se presenta es un proceso infeccioso grave, por supuesto. ¿Y cuál es el labor como médico? Como médico, corregirlo, o sea, salvarle la vida al paciente, porque si no se trata con antibióticos adecuadamente, pues conlleva la mortalidad. Punto número 5. En lo posible es muy importante evitar que esta infección se produzca. ¿De qué manera? Conociendo cómo las bacterias lograron ¿qué? Llegar. Si conocemos cómo las bacterias lograron llegar hasta las válvulas cardíacas, por vía hematógena, pues tenemos que evitar, digámoslo de esta manera. ¿Listo? Me encontré, cuando cambio la diapositiva 4, me encontré esta gráfica de cardiopatías congénitas que yo no pensé que solo existía una cardiopatía congénita, las válvulas no cerraron. Pero mire la cantidad de clasificación de cardiopatías congénitas. ¿Se te hace familiar alguna? Dices, no, esto no para mí. Leído, ¿has escuchado alguna de ellas? Mira, la clasifican, que solo la gravedad de la... ¿Cuántas parece? Después la escuchaste, la has leído, pero la logía de fallo. Y hay más casos de cardiopatías congénitas, pues. Cuando yo cambie la gráfica número 2, usted lo hace, usted también lo hace con su dedo, con su iPad, con su dedo. Cambia la gráfica 2. Si me dejas hacer manual, por favor. En esta gráfica podemos también observar, ¿no? Que la válvula cardíaca aquí no cerró completamente. Utilizando el señalador. No cerró completamente. ¿Listo? Y por lo tanto el flujo sanguíneo no que fluye correctamente, en la presión correcta, por supuesto. Razones por las cuales ese tejido está dañado previamente ya las hemos dicho. Fiebre reumática, fibrosis por la edad, por la tercera edad. Pero también existe la posibilidad de dar razones por las cuales puede haber daño previo en las válvulas cardíacas, ¿no? Todavía no tocar bien infección, todavía no. Razones por las que el tejido está previamente dañado. Y viene un punto bien importante y se refiere a los cocainómanos y heroinómanos. Por supuesto. Son adictos a drogas por vía parenteral y las sustancias químicas de la heroína y de la cocaína dañan el tejido, también alteran el flujo sanguíneo, por supuesto. ¿Okay? Siendo así, con daño en la válvula cardíaca, por edad, porque es bebecito prematuro, porque es adicto a drogas parenterales, entonces tenemos en nuestro tejido cardíaco, afortunadamente es muy agradecido también, vienen células a reparar el daño. ¿Cuáles? Fibroblastos. En caso de que hayas presentado un daño justamente el tejido que recubre las válvulas, vienen a reparar fibroblastos, plaquetas. Pero adicionalmente se genera una malla también de reparación en el tejido dañado de válvulas cardíacas que corresponde a la fibrina. ¿Se acuerdan dónde estaba la fibrina? ¿Dónde está? En el torrente sanguíneo. Fibrina, redes de fibra, plaquetas, fibroblastos tienden a reparar esa zona afectada. Observen, células endoteliales que tapizan el tejido valvular dañado. Mira, la célula no está continua, pero entonces vienen células a reparar. ¿Cuáles? ¿Sí hay algunas? Fibrina, plaquetas y siguiente gráfica número 3. También ustedes como manualmente lo estudiaron.
forma de reparación quirúrgicamente. Entonces el cardiólogo, cirujano cardíaco, ¿cómo es que es especialización? No, es una prueba de especialización específica, corazón abierto, ¿cómo se llama esa especialización? Específicamente cirujano. El que hace cirugías de corazón abierto. Cirujano cardiotorácico. ¿Quién está aquí sentado, el futuro cirujano cardiotorácico? ¿Quién allá? Es el que se va a ver enfrentado a esa situación, ¿cierto? Entonces el cirujano cardiotorácico toma la decisión de que la válvula está completamente dañada. Situación para corregir, tenemos una representación gráfica. ¿Cuál? ¿Trasplante de qué? Trasplante de válvula protésica artificial. ¿Sabían que también se puede hacer con válvulas de cerdo? Y entonces efectivo el procedimiento, excelentes manos de los cirujanos allá, el cirujano cardiotorácico de trasplante de válvulas, es procedimiento excelente, pero de igual manera aquí en el sitio de unión de la válvula artificial se va a formar tejido de cicatrización, ¿sí o no? Conformado por las plaquetas fibril, también hasta ahí. Personas con trasplante de válvulas cardíacas también tienen riesgo endocarditis, pero todavía vamos a decir la razón. Pasemos a la gráfica 4. Hacen ustedes manualmente a la gráfica 4, ¿sí? Entonces aquí tenemos una representación gráfica de las válvulas. Gráfica, funcionamiento normal en la parte superior, pero en la parte inferior de la gráfica, ustedes alcanzan a apreciar el tejido de cicatrización, ¿sí o no? Tejido de reparación, ¿sí o no? Le llamamos, a partir de este momento, vegetaciones. Ese tejido que está ahí específicamente en el tejido valvular, donde se ocurrió la reparación, se denominan vegetaciones. ¿Bien? Esas zonas de vegetaciones son zonas de tejido no uniformes, son irregulares, son como montones ahí de tejido fibrótico, sobresaliendo, pues. Pasemos a la siguiente, la secuencia. Pasemos a esta. Siguiente. Pero un paciente con esas vegetaciones allí, ¿okay? ¿Ustedes qué creen? ¿El fluido sanguíneo va a presentarse normal o no? ¿Tendrá alguna repercusión en el flujo sanguíneo? ¿Y eso en qué se transmite en el paciente? ¿Qué va a sentir el paciente cuando su flujo sanguíneo no está en la presión correcta, en la velocidad correcta? Hay tejido fibrótico, hay líquidos sobresalientes por allí. ¿Qué repercusiones tendrá ese paciente? ¿Qué va a sentir? ¿Qué va a sentir físicamente? Cansancio. Bien, ¿qué más? Que se ahoga, que siente fatiga, que hay una fatiga y quiere concentrarse, se echa ahogado. Es una de las primeras manifestaciones clínicas de la por supuesto. También. Así. No es fácil en primera instancia detectar que el paciente tiene un endocarditis bacteriana, porque no solamente va a manifestar afectación de la función cardíaca, sino que pueden haber complicaciones graves. Entre ellas, aquí observen ustedes, pedacitos de esas vegetaciones, pedacitos de ese tejido, se pueden ¿qué? Desprender. Los llamamos émbolos. Y se pueden desprender. ¿Listo? El problema viene, vamos aquí, vamos al siguiente. Vamos a esta. Definición de vegetaciones, antes de continuar la explicación, ¿cuál es?
en cualquier órgano o tejido hacia donde hayan viajado esos émbolos que se desprendieron. Ejemplo, la obstrucción de vasos sanguíneos a nivel celular, obstrucción de vasos sanguíneos a nivel pulmonar, etcétera, vasos, etcétera, hígado, etcétera. Eso quiere decir que un paciente con endocarditis infecciosa no solamente presentará sintomatología a nivel cardíaco, sino también extra ¿qué? Extra cardíaco, súper complicado para los pacientes. También. Pero estamos hablando de endocarditis infecciosa. Para poder contrarrestar, tocar, normalizar la función cardíaca, pero hay que matar la bacteria, ¿o no? O el hongo, por supuesto. Siguiente, también ustedes allí observen fotografías reales. Y como pueden darse cuenta, post-autopsia, ¿no? ¿Qué están señalando las flechas? ¿Qué están señalando las flechas? Observen post-mortem, post-autopsia. Bueno, la siguiente también está más clara todavía. Bueno, la cantidad de pacientes, por supuesto, señaladas allí. Observen también. Y observen ahora, estoy en la gráfica 9, esta diapositiva, gráfica 9. Observen ahora, ya estando en esa situación, ya que hay formación de vegetaciones y de émbolos, de desprendimiento, pues muy llamadas a el paciente, adulto, niño, lo que sea, en donde las bacterias hayan logrado ingresar al organismo. Tan solo por el hecho de que, de colocarles una ¿qué? Tan solo por el hecho de que es posible que las bacterias, cuando les coloquen un catéter, pueden ingresar las bacterias de la piel al torrente sanguíneo. Sí. Y cuando las bacterias fluyen por el torrente sanguíneo y encuentran esas vegetaciones, y si esas bacterias producen biofilm, ¿qué va a pasar? Se quedan viviendo desde bacterias adheridas por biofilm, o por cápsula, también, o por adhesinas, por supuesto. Encuentran en ese tejido fibrótico, encuentran un campamento las bacterias para quedarse ahí adheridas. Pero ¿es normal o no es normal que estén allí? Por lo tanto, se activa la respuesta. Pues sí. El aumento de proteínas inflamatorias, por supuesto. Miren, ejemplo de bacterias que pudieron llegar ahí. ¿Ejemplo cuáles? Según la gráfica. ¿Ejemplo cuáles? ¿A cuáles? ¿Las que tenemos dónde? ¿Hongo cándida también? Sí. Las negativas en la piel también. Tenemos positivos varios. O sea que los agentes etiológicos del endocarditis no son una, es cualquier que esté presente. Una posibilidad es por alguna, simplemente por catéter. Pero existen muchas más otras posibilidades por las cuales las bacterias pueden llegar a ingresar al cuerpo sanguíneo. También las vamos a enumerar. Siendo así, las bacterias, ustedes observen, se unen a las vegetaciones, por supuesto, activan la respuesta inflamatoria, por supuesto. La válvula tampoco va a funcionar debido a la respuesta inflamatoria activada. Y observen la gravedad. Cuando los émbolos se desprenden, ¿con quién? ¿Adheridas con quién? Con bacterias. ¿Y viajan hacia dónde? Hacia órganos distantes. ¿Con bacterias o sin bacterias? Con bacterias. Peor. Por lo tanto, la consecuencia final de una endocarditis bacteriana es una sepsis. Ya que se activa la respuesta inflamatoria, observamos aquí, va a presentarse ¿qué cosa? Fiebre. Estos son marcadores inflamatorios, aumento de la proteína C reactiva, aumento de la velocidad de sedimentación globular, marcadores séricos inflamatorios, el segundo es marcador globular sanguíneo inflamatorio, va a estar disparado. A raíz de eso, los linfocitos ven la sangre con émbolos diseminados en varios órganos o tejidos. Los linfocitos ven la sangre, se encargarán de ¿qué? ¿Cuál es la función de los linfocitos B? De formar ¿qué? Anticuerpos. ¿Que van a llegar a pegarse a dónde? Cuando ya están formados los anticuerpos, ¿llegarán a pegarse a dónde los anticuerpos? A la bacteria.
también, por supuesto, a donde hayan dejado los ébolos adheridos con las bacterias. Vale. Solo un ejemplo de tantos. Y si los ébolos con bacterias llegan a obstruir un vaso sanguíneo cerebral, ¿consecuencia? Y si llegan al riñón, pues una falla renal. Y si llegan al hígado, pues una falla hepática o falla respiratoria dependiendo de dónde hayan dejado los ébolos. Siguiente. Número 10. Y en vivo y en directo. Número 10. El aspecto de la válvula aórtica completamente. Solución. Propongan. Solución ahí, ¿cuál? Dale. Solución, hay una solución. Válvula completa. Siguiente foto. Siguiente foto. ¿Qué les llama la atención? En la siguiente, ¿notan la diferencia? ¿Notan la diferencia o no la notan? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Las dos están bien en válvulas o están? ¿O una bien, otra mal? Por eso las dos están iguales. Totalmente despejado, estuvieron enteradas otra válvula. Ah, pero los vórtices se dan cuenta por eso. Pues, obviamente. Entonces, no queremos que los pacientes lleguen a ese estadio, hay que prevenir. Y por eso al final les tenemos que tomar la decisión de cómo prevenir. No queremos que los pacientes lleguen a ese estadio. Va a pasar la vuelta, querer la vuelta. Siguiente. Entonces, sorpresa. Sorpresa. Entonces, mira, en la barra de tareas, no vamos. En la barra de, le sale una barra para digitar la respuesta. Tendrás 1 minuto 30 segundos para contestar. Pero los que tienen iPad, con el iPen y señalan la opción lápiz. Opción lápiz. Los que no, con el dedo, van a digitar su respuesta con el dedo. Ah, no, con el teclado, con el teclado del celular. Con el teclado del celular. Entonces aparecerá, cuando yo cargue el temporizador, entonces aparecerá un lápiz, puedo hacer aquí, un lápiz con la punta del lápiz. Los que tienen que, facilito, rapidito, así la respuesta. Pero los que no, van a escoger, a digitar la tecla donde diga texto. Se te activa un texto de tu celular, se te activa tu, ¿qué te dije? Un teclado de tu celular, un teclado de tu iPad. Pues ya voy a activar. Iniciar. Seguido por cubrimos neurolastos y plaquetas en la respuesta real. Y ya está poniendo el temporizador. Al final, en la esquina, enviar, aparece un cuadrito azulito al final de toda la esquina. Los de teclado, entonces T, opción T. Los de iPad, con el P, iPad, opción lápiz. Cuando se acabe el temporizador ya no te dejas escribir. No sé, yo tengo que decirle al compañero que me avise, no puedo escribir, en serio. Vamos a ir por favor. Aquí el que se durmió perdió. Al final en la esquina dice submit, enviar, no sé por qué en inglés en español. Quedan 10 segundos para enviar. ¿Esto? ¿Cerrar?
Pues a mí me pareció que esto cambió. Pregunta. ¿Qué forman las vegetaciones? Tejido. Yo tengo aquí las respuestas individuales. Ahora algunas. Ejemplo bien, Andrea Tercero. Fibrina, fibrilación, taquitos, punto final, una manera exacto. Si se acaba el temporizador, no se envían. Y me quieren buscar filos. Y así sucesivamente tendré yo en mi nube sus respuestas, por supuesto, individuales. Le falta a María Camila Valentina. ¿Qué le faltó decir? ¿Y qué más? Incompleto. Y así sucesivamente. Tenías que especificar, Laura, por supuesto, está incompleto. Y así sucesivamente. ¿En serio, Natalie? ¿En serio, Natalie? No te quedó mal digitado. Yo no entiendo fibras infecciosas. ¿Ustedes? Yo no entiendo la palabra fibras infecciosas. Ya revisaré individualmente del otro link. Daniel. ¿Dónde está Daniel Cuartas? Levante la mano. Levante la mano. Tenemos que corregir. Es por señalar, pero yo no quiero que se vaya con el error. Y igual individualmente también lo haré. Émbolos con B larga o con B corta. Y después va a ir. Cambio. Siguiente diapositiva. Están atentos porque sorpresas vienen. Y no solamente preguntas. Antes de una sorpresa, estoy trabajando con NERCO y a mí me encanta NERCO. Entonces, es bien pesado. En todos los clases de NERCO. Bien pesado. ¿Cómo ingresan las bacterias al organismo? Algunas ya las sabemos. Una, porque está hospitalizado y necesita ¿qué? ¿Necesita qué? Si no se tiene una correcta técnica séptica, ¿se corre el riesgo o no? Sí. ¿Cuáles bacterias de la piel? Staphylococcus ¿Cuál más? aureus. Staphylococcus. ¿Cuál más? ¿Cuál más de la piel? Ah, bueno. Aplique lo que ya estudió, primer corte. Bueno, candida va también. Faltan decir, faltan. Sin embargo, también existe la posibilidad alta de que las bacterias ingresen al torrente sanguíneo por procedimientos quirúrgicos invasivos. Si todo proceso quirúrgico invasivo se corre el riesgo de que las bacterias de la piel puedan ingresar. Segundo, procedimientos odontológicos que impliquen sangrado. Se me ocurre en ese momento alguno que sangre demasiado. Extracción de cordales. ¿Sí o no? El sangrado de la piel. No les transporta por la boca. El sangrado es abundante. ¿No es cierto que los que les sangran las cordales necesitan un antibiótico de protección, de prevención? Sí. Muchísimas bacterias, especies en la boca. ¿Te acuerdas de algunas? También un poco las obviamente que sí. Streptococcus también, pero otras en la boca hay demasiadas. ¿Cuáles? Todas las cantidad de bacterias, se preguntan. ¿Cuál? ¿Cuál más? Aquí tienes que aplicar lo que ya sabes, ¿no? Streptococcus coherente también, por supuesto que sí. Y unas anaerobias, bello. Sí, campocitofagos, una raíz. Únicamente en la boca también. Siguiente. Procesos quirúrgicos invasivos, amigdalectomía. ¿Implica sangrado, sí o no? Sí. Y por vía mactógena, las mismas bacterias de la nasofaringe también se dirigen al torrente sanguíneo y encuentran, atentos, Staphylococcus aureus, que es precioso. Es una bacteria que puede acceder al torrente sanguíneo y unirse o adherirse a las vegetaciones, Staphylococcus aureus, o unirse o adherirse al tejido del endocardio sano. Impresionante, imagínate. Así sea que esté sano. Y si hay vegetaciones, pues con mucho no hay razón. Siguiente. Por ejemplo, a los pacientes que le hacen procedimientos invasivos con broncoscopio rígido, producen pues, el traumatismo en la cavidad orofaringea, puede haber microfisuras, microlaceraciones que implican el acceso de bacterias de la orofaringe al torrente sanguíneo. ¿Y quién más tiene acceso? ADVP, abreviatura de heroinomas. Entonces, ahora vemos las respectivas imágenes. El número 2 corresponde a quién? Factor de riesgo para endocarditis.
se ha cepillado muy fuerte y a veces no te ha sangrado en las encías, ¿sí o no? También es un riesgo, por supuesto. Numerosas bacterias de la boca logran acceder al torrente sanguíneo. ¿A quién tenemos en la gráfica 5? En fotografía 5, ¿quién tenemos? Ok, ¿será que ellos esterilizan las jeringas? ¿Utilizan jeringas? Al contrario, ¿qué pasa? Las comparten, imagínate. Las comparten. Los que realizan, te la voy a hacer en el parcial. Los que se realizan tatuajes, acuérdense de enfermedades infecciosas vista tienen riesgo. Y si usted que es joven ya se ha hecho realizar un tatuaje, espero que donde haya sido, te hayan suministrado, qué sé yo, antibiótico COVID. Y si no, no vuelve. Necesitas profilácticamente antibiótico. Siguiente. Conclusión. ¿Cuál nos faltará en esta lista de los que tienen factor de riesgo para endocarditis? ¿Cuál nos faltará en esta lista? A ver, ¿se me quedó alguno por fuera? Pero fiebre reumática incluye enfermedad previa de la válvula del corazón, ¿o no? Entonces ahí tenemos una recopilación de los factores de riesgo de las personas que pueden presentar factores de riesgo para la endocarditis. Y en la gráfica número 7, ahora sí, tenemos el panorama de la lista incompleta, la siguiente ya está muy completa, de bacterias que ustedes ya han mencionado, causantes posibles agentes etiológicos de endocarditis, por supuesto. ¿Cuál es la más frecuente causante de endocarditis infecciosa en válvulas protésicas? Ahí tienes la pantalla en tus ojos. ¿La mayor de quién? La más frecuente, obvio, ¿cuál? Ya vamos a mencionar a qué corresponde el grupo Access. Bueno, en esta gráfica se aumentó un factor de riesgo. Lo detectaron que no estaba en la lista anterior. Portadores de marcapasos y desfibriladores. Por eso la coloqué porque nos complementa la lista de factores de riesgo para el Eso lo hizo un estudiante, esta referencia, Brian Salud, estudiante de Instagram. Y mira el dibujo que lo hizo manual en su iPad, mira el dibujo ¿de qué? Este dibujo, ¿a qué corresponde? Mira, ¿cuál es la válvula más frecuentemente afectada en adictos a drogas por vía parenteral? ¿Cuál es la válvula más frecuentemente afectada en adictos a drogas por vía parenteral? ¿Cuál? ¿Cuál? Está en tu pantalla también. ¿Cuál? ¿Ya la viste? ¿Ya la viste en tu pantalla? Para eso son las interfotografías, para recalcarnos los datos clave que necesitas saber. No es para poner ahí y escribir hacia lo loco, no. Para recordarnos cosas necesarias y frecuentes. Sigues. ¿Les cambió? A mí se me está por aquí. Es un video, yo lo voy a cargar desde acá, yo lo voy a cargar porque es muy bonito para la parte. Más del otro falta que cargue, no cargarlo. A ver, yo lo voy a cargar porque si nos empiezan a cargar cada uno, peor se los congestionan en la red. El otro está cargando, ¿sí? Pero mientras tanto lo vamos observando. Pero vayan analizando la pregunta hasta que les cargue el número 2. ¿Cuál número 2 yo cargo? Pero pueden ir leyendo la pregunta para cuando cargue el video, ya, respuesta correcta. Empezando la respuesta. ¿Y dónde hizo lo marca? Lo vimos en microta normal, vimos el caso. Nos quedamos en microta normal de la pregunta. Allá sí. Mientras el segundo carga, el segundo nada que carga. Se protocolo.
contestamos. No sé, es que ya contestamos. Yo digo que pilotos. Porque ella se tocó cosmopolitan y video. Mira la construcción para tomar con inteligencia artificial. Pero notas que es un corte de un diente transversal y notas que otra vez. ¿Notas qué? ¿Bien? ¿Qué notas? Constante, todo el tiempo. Pues imagínate cuando el puro se presenta una extorsión dental. Imagínate el acceso de las bacterias rápido o lento al territorio sanguíneo. Pero la primera no le di enviar y se cambió. O sea, si así yo no le di enviar, se manda la respuesta. Es que apareció una pregunta y luego apareció ese video, pero yo no le di enviar y ya apareció. No, por la segunda, ya por la segunda. Pero igual todos vamos a necesitar la respuesta mientras me cargo. ¿Cuál es posible bacteria? La pregunta hay estreptococo grupo A, B, C, D, F, G, sin grupo. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de primero? El grupo. Cada grupo de estreptococo tiene sus subespecies. ¿Cuál? Vayan clasificando el grupo de estreptococo que causa caries, ¿ok? Y que tras extracción pueda diseminarse el torrente sanguíneo y causar endocarditis. Ahora, de los víridas, ¿cuáles causan caries dental? Que los víridas es el grupo grande, el gigante, de estreptococos del grupo D. Pero de los víridas hay varias subespecies. De todas esas, ¿cuáles causan la caries dental? Eso lo vimos en la clase de microbiota, ¿recuerdan? ¿Solo ese? No, tal vez eso. A ver, en internet, voy a descargar de internet. No quiero saber la clasificación del analítico del grupo A, B, C. Sí, dice que tengan una...
Ay, ay. Antes de la competencia, el que llegue de primero a la cima, obviamente, pero que llegue a la cima, pero antes usted va a escoger un avatar que lo represente en la competencia. Antes de la competencia, Ay, no, Marica, literal. Ay, no, ¿cómo me da nombre que? Ay, no. Ay, ¿con qué contesta con el pene? Que no importa. Ay, no la funcionando. De acá la clase de técnica. Como así random. Pues si nos toca desordenada. No, yo quiero beach. primer link apenas va a escoger su avatar, el segundo link lo voy a agregar acá. Ay, un panda. Ridícula, es un panda estúpido. Ay, una jirafa. Tú eres un sopita de eres un sopita. No. Bien, ya está activado el segundo link. Time to play. Va a escoger el avatar. Ah, miren, lo escogí. Pongamos playa, carnaval, playa. Y aparece una montaña de arena. Yo, la que se mueve. No, entonces ya no me gustó. Ya me quedo en el piso, me lo toca encima. Ay, me conecto. Ya está Laura, ya está Jorge, ya está Cristian. Ay, quiero cambiar, me gusta todos son iguales. No, está para porque tú me querías que te panda. Por eso yo cambié. Yo por eso elegí una llave. Una llave
Nadie es una jirafa, solo yo. El segundo, los del segundo link están ahí. Su avatar. ¿Y ese extraterrestre en línea qué es? Es extraterrestre lila. ¿Cuántos van? 33. ¿Cuántos son del segundo? Doy clic y ya comienza la carrera. Ustedes ven el ¿Qué tocas? ese segundo. Segundo grupo. Primero lo que pone en pantalla. Cuando yo le start, entonces empieza a correr un temporizador y usted responde la pregunta. ¿De acuerdo a la pregunta que le hago? Gana. Solo hay un ganador. La competencia del solo en primer lugar, el que suba a la cima en el menor tiempo posible porque contestó en el menor tiempo posible. ¿Okay? La verificación detecta fracciones de segundos, que da la respuesta en fracciones de segundos, ¿okay? para la respuesta. Así los demás la tengan bien, la van a tener, así los demás tengan bien la respuesta. Cuando yo doy start, no voy a mirar mi pantalla sino la suya, que los va a ver a los representantes disparados saliendo en velocidad. Y súper disparados salen en velocidad, te vas a dar cuenta que ellos me llevan primero. Porque mi pantalla se queda estática. Y ustedes su pantalla va a ver cómo salen disparados. Una velocidad. Mire qué pasó. Listo, se pone ya. Yo limpio falta. Ya tienen esta ya. Ama. Vamos allá. Para start. Amiga. Uy, empezó. Miren ustedes su pantalla. $22 segundos, 22 segundos. Ya, No, pero ese es el link tan malo. y ya, enviado la respuesta. No, es la de la foto. Clic y se envía. 4 segundos se cerró. Y miren su pantalla en este momento. Miren su pantalla. Miren su pantalla en este momento. Su pantalla, la mía no. Miren la de ustedes. ¿Se agarraste la que era? ¿Salieron disparados o no? No. ¿Salieron disparados o no? Ganadores. Ani Polo. ¿Quién es el otro, Rafael? Solo era eso. Ani Polo, ¿dónde está? ¿Cuál gráfica o foto escogiste para dar respuesta? A ver, una foto y una gráfica. A ver, ella. Ah, tanto, no te vi. Por. ¿De la qué? Yo elegí la foto. Para el segundo el premio que nos explica Ani. Serio, Ani, explicarte lo del premio. Ajá. Ambas. Perdió el puesto. Los de segundo que quedó el primero en el grupo fue Rafael. ¿Por qué? ¿Cuál escogiste? ¿Cuál es la pregunta? Ajá. Entonces escogiste cuál gráfica. La que el émbolos estaba qué. La que el émbolos estaba qué. Desprendiendo. Doctor le dijo. Marica, pero es que a mí no me cargó, solo descargó Ese es el rápido. porcentaje, ya cambié la diapositiva. A mí me fue así de. Porcentaje de afectación de todos los pacientes a los que se les ha diagnosticado endocarditis. Pregunta del millón. ¿Cuál es la válvula más frecuentemente afectada en todos los pacientes con endocarditis? ¿Y ahí marcamos? ¿Cuál? En todos los pacientes. ¿Cuál es la válvula más frecuentemente afectada? Ok, la mitral. ¿Y si es adicto a drogas por vía parenteral? Ah, bien. También hay que tener en cuenta la pregunta. Pues un cambio. Otro estudiante de medicina que está en @medicine, Medinfo,
Instagram, también realizó al finalizar este tema, dijo yo quiero hacer mi propio dibujo de endocarditis en su iPad y mira, bueno, lo comparte. Y más claro que esa gráfica pues ya más de ahí cómo más vamos a explicar endocarditis en este glucograma. Entonces, primero ocurre en el tejido muscular, ¿qué es lo que ocurre? Entonces viene el tejido de reparación, conformado por ¿quién más? Llegando a formar vegetación. Muy bien. Inicialmente, esas vegetaciones inicialmente son estériles, ¿verdadero o falso? ¿Qué tiene que haber pasado para que le den endocarditis bacteriana? Respuesta. ¿Representadas de qué color las bacterias aquí? ¿Y qué, a dónde fueron a parar? A la vegetación. A la vegetación. Por lo tanto, ahora esas vegetaciones son sépticas. Por lo tanto, ahora en esta etapa, en esta etapa las vegetaciones son sépticas. A ver, aquí las vegetaciones son estériles. ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar en la endocarditis infecciosa? Las bacterias llegan. Por lo tanto, aquí en este dibujo las vegetaciones son sépticas, ¿sí o no? Sí. Consecuencia de endocarditis. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué de esta gráfica cambia a esta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay un cambio de esta gráfica a la siguiente. ¿Qué hay que hacer, digan? ¿Qué hay que hacer? De aquí a acá. ¿Qué hay que hacer? ¿Supieron, doctores? ¿Ustedes o no? ¿Ustedes no se tienen que solucionar el potente? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacer? Más claro que ¿qué hay que hacer? Espero se nos vea la palabra. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿El cirujano qué hace? El cirujano cardiotorácico, ¿qué tiene que hacer? Dependiendo de la gravedad, uno, es que raspado, remoción. ¿Remoción de qué? De la vegetación. Pero si ya son muy extensas, entonces ¿cuál solución? Y finalmente el tejido que si el trasplante pues cicatriza. Segundo, si ya la vimos, así ya la vimos. Pues tercera, ahora sí tenemos la lista completa de bacterias. Y cuando yo inicié el curso de bacteriología médica dije, es que el número de bacterias es demasiado extenso hoy. Así que no se sorprendan con la cantidad de agentes infecciosos que causan endocarditis bacteriana. Excepto la antepenúltima, que es un síndrome, que ese no es un agente infeccioso. Si usted quiere detallar, pues lo busca. Pero este último no es un agente infeccioso. Pregunta a estas alturas de la vida del semestre: ¿cuál es la positiva y cuál es la negativa? ¿Cuál no se colorea con gram? Y todas causan endocarditis. ¿Listo? ¿Qué tiene que ver con endocarditis aguda y subaguda? Primero y segundo ítem. ¿Qué tiene que ver con endocarditis aguda y subaguda? ¿Cuál es la bacteria más frecuente que causa endocarditis en válvula protésica? Epidermidis. Pero el número 1 y número 2 me dicen, la bacteria más frecuente de causa endocarditis aguda. Es decir, exacto, la evolución, los 7 días, 2 a 5 días y endocarditis. Subaguda pasan unas semanas, inclusive, no meses, para que puede ser diseño crónico, años de diseño crónico. Subaguda, unas cuantas semanas. ¿Listo? ¿Cuál es la bacteria más frecuente que causa endocarditis subaguda? Subaguda. Bacterias del grupo Coxiel. ¿Alguien se acuerda de esa bacteria Coxiel? La microbiota es esta. Axel, veamos la mnemotecnia de Axel. Veamos la mnemotecnia de Axel. Entonces aquí los tenemos, los agentes infecciosos distribuidos y los más frecuentes, de acuerdo si la válvula es nativa o si la válvula es protésica. Válvula nativa, sinónimo. Sinónimo de válvula nativa, válvula ¿qué? Sana. Sana. Hay bacterias que están en ambas. Staphylococcus, por supuesto que sí. Pero puede observar Streptococcus sanguis, Streptococcus mitis, Streptococcus mutans, ¿qué causan? ¿Qué causan? Entonces, ¿tiene tiempo para buscar? Porque no alcanzamos a cargar la pregunta.
causan endocarditis en válvulas nativas. Miren este, streptococcus está en el intestino. ¿Qué tiene que pasar para que le den endocarditis por streptococcus? ¿Qué tiene que pasar? Primero, que sí, una perforación intestinal que repercute en que las bacterias se vuelquen al torrente sanguíneo y ese streptococcus va directamente hacia válvulas cardíacas. Válvulas protésicas, estafilococcus coagulans negativo, bacilos gram negativos, hongos, difteroides, por aquí está. ACE, nomenclatura D, la H es D. La A, actinobacillus, está en la cavidad de la bucofaringe. Caliobacterium está también en la boca. Equenella y Quinguela están en la boca, son bacterias análogas facultativas exclusivamente de la boca de los seres humanos. Están cuando habrá sangrado por algún procedimiento que puede funcionar totalmente en válvulas nativas. Este es otro estudiante en su Instagram, ahí está la referencia. Comparte y publica en su Instagram bolitas de colores con el fin de recordarles que a sus compañeros estudiantes. Porque una de las primeras manifestaciones que no solamente va a ser la agitación del paciente, sofoco y que se quiera acercar, sino si la válvula no está funcionando, usted puede detectar mediante auscultación que una de las principales manifestaciones, no es la única, de los soplos pueden haber por otras causas, ¿no, muchachos? Soplos por otras causas, estamos diciendo menciona aquí bien endocarditis, claro que sí, y hay que buscar la causa, por supuesto. Dependiendo del foco de auscultación, dependiendo del color del circulito, donde detectes el soplo, te sugiere que la falla está en dónde. ¿La falla está en dónde? ¿Qué les pongo esta gráfica en el examen? En el computador, en la sala de sistemas, ¿qué? Si el soplo lo detecta en el circulito azul, ¿dónde está el efecto? Bien, es que saber realmente fisiología también, para estar aquí en cuarto semestre. Siguiente. Usted cambie por favor al número 2. Entonces, hay tantas manifestaciones clínicas cardíacas y extracardíacas en el paciente con endocarditis que el señor doctor en inglés la U, ¿cómo se pronuncia? En inglés, no sé cómo lo leí, pero pronunciarlo en inglés es el interior de Diu, gracias, el interior de Diu. Él y sus colegas compilaron la lista de manifestaciones clínicas y de laboratorio y datos de laboratorio en el paciente con endocarditis que son múltiples y las organizaron en los famosos criterios de ¿listo? Y los organizaron en criterios mayores y criterios menores. Leámoslos, ustedes los tienen en su pantalla también. Para garantizar que su paciente o confirmar que su paciente tiene endocarditis, usted debe detectar estos criterios en su paciente, pero primero los veremos. Los mayores son, es que si tiene endocarditis es porque las bacterias llegaron por la sangre, ¿sí o no? Sí, hay que comprobar la bacteria. Hay que comprobar la bacteria en la sangre. Nombre del laboratorio, del examen de laboratorio. ¿Listo? Es que dice hemocultivos con S, o sea, 1 o 2 mínimo. 2 muestras de sangre. ¿Por qué 2 y no 1 y ya? Sacarle sangre al paciente y llevarle a una botella de caldo de cultivo. Pero mínimo 2 de diferentes sitios anatómicos con el fin de. ¿Por qué no una muestra de sangre ya? Punto. Porque un tubito de sangre de un brazo, un tubito de sangre de un brazo extraído de la sangre del paciente. ¿Por qué 2? Lo que queremos buscar es que la bacteria, ¿sí o no? Entre más muestras de sangre le tomemos, existe mayor posibilidad de detectar la bacteria, ¿sí o no? De eso se trata. Puede ser que si solo le tomo una muestra de sangre, puede ser que el cultivo salga negativo y les va a pasar. Salen cultivos negativos, imagínate, con una sola hemocultivo. Por eso se toma un segundo hemocultivo o un tercero, si es posible. Y si es la verdadera bacteria la que le está causando, el hongo cándida, que le está causando endocarditis, ¿debe crecer en qué? En los 3 o en los 2, debe crecer en el mismo. Atentos. Y si solamente crece en un hemocultivo y en el otro siguiente negativo, el cultivo no crece nada, ¿qué pasó ahí? Situación que se tiene que resolver. Para garantizar que esa bacteria o ese hongo es responsable del endocarditis,
analice, ¿tiene endocarditis o no tiene endocarditis su paciente? Solo presión uno positivo en el otro está negativo. ¿Qué pudo haber pasado? Bien, puede ser que esa bacteria que creció en un hemocultivo con el otro no sea contaminación de la misma que. Bien, en el momento de tomar la muestra. Y volver a tomar la muestra, por supuesto, y debe crecer la bacteria en todos los hemocultivos. Siguiente. El segundo criterio mayor, ¿cuál es? Bueno, ecocardiografía transtorácica. Ecocardiografía transtorácica bidimensional. Con el fin de que se permita observar qué. Observar qué. Por supuesto. Ecocardiografía. Transtorácica, por supuesto. O visualizar a través de la imagen qué cosa. Pero lo más seguro es que se vea la vegetación, se ve súper bien. Criterios menores que confirman el diagnóstico de endocarditis bacteriana. Haber padecido una enfermedad cardíaca de joven, ¿cuál? Con anterioridad, ¿cuál? Pero reumática. O ser una persona que. Dos, que tenga fiebre en ese momento, mayor de cuánto. Y que si los émbolos ya han viajado a distancia, ya los fluidovasos sanguíneos de pequeño calibre, ¿qué tú vas a ver en el paciente cuando esté obstruido un vaso sanguíneo? Finalmente necrosis, obviamente, pero antes, si hay un émbolo hasta en la irrigación sanguínea debajo de las uñas, o hay émbolos que haber llegado ahí. Quiero explicarles este punto número 3. Moraditos, entiéndame la palabra primero, que utilizamos en términos biológicos, ¿no? Moraditos. Equimosis. Moraditos. En el globo ocular, en el iris, en las uñas, en la punta de los dedos, en las palmas de las manos. Equimosis, por supuesto. Y se denominan, de acuerdo a la localización anatómica, toman determinadas nombres, de acuerdo a donde se detectan esos puntos de equimosis o moraditos. Listos, ya lo vamos a ver en la siguiente. ¿Cuántos criterios confirman un diagnóstico de endocarditis? ¿Cuántos? Si los dos mayores están presentes, confirmado. Segunda opción, ¿cuál? Mayor y tres menores. Tercera opción, que estén presentes y detectables, los 5 confirman el endocarditis. Ahora aquí dice diagnóstico probable. Yo no me quiero quedar con un diagnóstico probable, yo tengo un diagnóstico médico, debe quedarse con un diagnóstico definitivo confirmado, ¿sí o no? Entonces, si quieres quiero comentar. Entonces, como son tantas las manifestaciones clínicas, se utiliza esta memografía PROM-JAI, cuya inicial corresponde a cada una de las manifestaciones clínicas que tú detectas en tu paciente. La inicial, por supuesto. Murmuren en traducción a español. Soplos. Nódulos de otra, lesiones de Janeway, anemia, hemorragias en astillas en las uñas, émbolas, pero ya los vamos a ver en la siguiente. Ustedes mismos están cambiando allí. Manchas de Roth, moraditos, equimosis, ¿en dónde? ¿En dónde? Manchas de Roth. Porque hay émbolo obstruyendo vasos sanguíneos, ¿en dónde? En las hojas, ¿en qué parte? No, en la conjuntiva no. Se necesita un fondo de ojo para observar las manchas de Roth. Lesiones de Janeway, moraditos, tipo rojitos, moraditos, equimosis, ¿en dónde? Hemorragias en astilla, ¿en dónde? Está en las uñas, te puedes darte cuenta, puedes orientar el diagnóstico si el paciente está cursando con endocarditis bacteriana o endocarditis infecciosa. No sé por qué otro Instagramer me cambié la siguiente. Otro Instagramer hizo su dibujo de su esquema, plasmó ese esquema de los criterios de Duke y los pintó con cabecitas con cachitos y con cabecitas con ¿qué? O sea, ¿qué quiso decir los cuernitos? ¿Me entendí? En Instagram está. Si lo pillas, como pintó los criterios mayores menores, unos con cabezas ¿qué? Y los otros ¿qué? Chiquititos.
¿Y qué le pintó en las manos y en las palmas? Se llaman. El mismo cambio de la imagen, el mismo recuerdo. Cambia la imagen, este mismo lo puede cambiar la imagen, porque lo recuerden. ¿Me entendiste cuando dije moradito? ¿Me entendiste? Mira. Ah, no vas a decir moraditos en la ronda, ¿no? Por favor, en la ronda no de moraditos. No están cambiando. Es porque me entendieras primero. Hemorragias de Splinter se llaman en la irrigación sanguínea, bloqueo de los émbolos de los vasos sanguíneos debajo del lecho tibial. Siguiente, última. Aquí ya tenemos también puesto las presentaciones clínicas, nódulos de Osler, lesiones de Jannemann, hemorragias de Splinter y hemorragias conjuntivales, pero son diferentes a los nódulos de Osler, ¿cierto? Mira esta otra infografía que hay en la pública en Instagram también. Esta última. Para diferenciar nódulos de Osler, los nombres, ¿no? Hemorragias de astillas y manchas de largo igual son equimosis en zonas donde están obstruyendo la circulación sanguínea. Los émbolos. ¿Cómo ser objetivo de los hemocultivos? Nombre es extraer sangre del paciente, pero la sangre del paciente no debe hacer contacto con el aire, porque si no, ¿qué? Mira cómo fluye el catéter. Directamente la sangre va a depositarse ¿dónde? En una botella a la vez. Y esa botella contiene caldo de cultivo. Contiene caldo de cultivo, los caldos se manejan en el laboratorio. ¿Ok? No se puede hacer renagar los hemocultivos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque para extraer la sangre, luego ¿qué? ¿Y la caja qué pasa? Se rebosa. Nunca ven 10 mililitros de sangre en renagar. Por botella, sí, bien diseñado. Cada vez que ustedes observan botellas, son para hemocultivos. Son para hemocultivos. A los mismos médicos residentes o médicos que están en el piso, en la UCI, lo que sea, les toca tomar los hemocultivos. Sí, no solamente el personal de enfermería. ¿Por qué razón deben tomarse mínimo 2 hemocultivos de sitios anatómicos diferentes? ¿Cuál es la explicación? Dice, 89% de qué? ¿De qué? De probabilidad de que crezca la bacteria. Por supuesto, si la tercer hemocultivo mayor sería la posibilidad de confirmación de la bacteria. Número, observen ya este caso, porque si he visto, por eso puse la foto, no tienen el dispositivo de extraer la sangre directamente a la botella. Mira, tuvieron que tocarle con jeringa y después con la jeringa inocular la sangre en la botella. ¿Existe posibilidad de que se contamine con bacterias del aire? Y ahí es donde les va a salir un hemocultivo positivo y de pronto el otro negativo. Sí, cuando no tiene la forma de dispositivos de que la sangre fluya directamente al hielo, le queman la punta de la aguja con una llama, con candela para esterilizar. Las incubadoras vienen diseñadas para esto. Vienen con sus orificios específicos para las botellas. Pueden darse cuenta que la incubadora está llena, porque numerosos hemocultivos se toman a diario en los pacientes hospitalizados. ¿Listo? Y la regla o la norma de tomar hemocultivos no solamente es en endocarditis, sino en qué otra enfermedad. Sepsis, por supuesto. Porque hay tantas botellas, porque por cada paciente son mínimo 2 y 3. Por eso está llena la incubadora. Y la incubadora, aquí está, para hemocultivos, se cierra, se introducen las botellas en su espacio, se cierra, alcanza ¿qué temperatura? 37 grados. Y la incubadora emite rayos de luz que pasan por el vidrio de la botella, emite rayos de luz, y si hay actividad microbiana, ¿va a formar gas la bacteria, sí o no? Sí, y el rayo de luz pasa en el vidrio y el licuado detecta cuando hay actividad metabólica en la botella y sale la pantalla. La botella número tal, posible crecimiento. Y el microbiólogo abre la botella y saca la botella. Ahora sí la lleva a los hogares, ¿para qué? Ahora sí la sangre que hay, que la licuadora detectó que hay actividad metabólica, la lleva a los hogares, ¿para qué? Para identificar la bacteria, por supuesto. Pero en un hogar común y corriente se demorará la interpretación y el crecimiento de la bacteria 24 a 48 horas. Es por eso que ustedes necesitan
el dato exacto y en términos de horas, el dato exacto de qué bacteria o qué hongo está presente en ese cultivo. ¿Cómo se llama el sistema automatizado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y arriba está el FeedMeArray. ¿Panel qué? ¿Panel qué? Porque es que FeedMeArray lo puede hacer en ese, FeedMeArray lo puede realizar en Escuto, FeedMeArray lo puede realizar en Licosa Colorraquillo. En este caso es en dónde? En sangre. En cuestión de una hora detecta qué, pero qué de la bacteria y qué del hongo. ¿Qué? El gen de resistencia a la bacteria. ¿Y las bacterias y los hongos qué? La morfología no. No estuvo atento a la clase de ayer. ¿Detecta qué? ¿Detecta qué? Y detectó de esa bacteria para decir que es esta Staphylococcus. Bien, doctora. ¿Amplificado o sin amplificar? Entonces se llama. Tradúzcame PCR, por favor. Muy bien. ¿Amplificado o sin amplificar? No importa. Bien. Por acá ya lo dice. Inclusive el gen de resistencia a la bacteria. Siguiente. Qué rico. ¿Por qué te sale y a mí no? Quien tenga iPad utiliza su iPad. Quien no, activa el teclado. Ay, ¿Vieron el temporizador allá arriba en la esquina? ¿Lo tienen en su pantalla? ¿Ya les cargó su pantalla? Porque cuando yo le play, empieza el temporizador. ¿A quién no le ha cargado su pantalla celular? Le cargo a su compañero porque yo doy play y ya se queda en el ventaja. ¿Ya? Ve que es. me he pegado. ¿Con texto o dibujo con el iPad? ¿Con texto o con teclado? O el que tiene iPad no se lo El criterio de está marcado. Arriba está la pregunta. criterio de búsqueda. Leo la pregunta. Un criterio de un mayor y tres menores confirmar el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Escríbalas. Ya. ¿Cómo lo escribo? ¿Usted lo escribió? Ay, profe, yo lo dibujé. Yo lo dibujé. No, activas ese teclado de opción texto. Ay, profe, yo lo dibujé. ¿Qué si tenías que escribir? ¿Recomiendas también las respuestas? Mayores. Ay, no, ¿qué hago? Es con teclado de celular. ¿Sí? Es tu red que no te falta, le aparezco en tu pantalla nada más. Tu red, tus datos que no te cargan. Tu página, no sé. Es mayor. Mayor en cultivo. Menor cuál. ¿Y solo son dos? ¿Pero se alcanza bien? Ah, para el primero. Alejandra, para endocarditis fiebre. ¿Dónde está Alejandra? Alejandra, ¿dónde estamos? ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Ay, era el ¿Y el número otro? final. Bien. Por lo menos un mayor y un menor, acepto. No te va a alcanzar a escribir todo. Pero uno y uno sí, al menos. Uno y uno sí.
¿Cómo hacer la evidencia de infección? No me alcanzó, voy despacio. Faltó los menores. Mira que se alcanzó a escribir Camila, ¿ves? Y se nota que copy paste, se nota de una. Copy paste. De una, perdón. Nota de una. Culo de atrevida. Pero fue aquí la muchacha. Culo de atrevida. Marica, no, como va a copiar y apretar. En serio. Bien, mira, porque escribir con su puño y letra, mira. Exclusivamente a mí me aparecen acá. Una persona, no es puntuación. Sí, se envió automáticamente. ¿Para qué sirve el cultivo en botella? Mira una gráfica. ¿Para qué sirve el cultivo, caldo líquido, nutritivo, nutrientes, muchos en botellas? ¿Para qué sirve? Respuesta. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el cultivo en botellas? ¿Para qué sirve? Respuesta. ¿Serio? ¿No quieren terminar la actividad? Listo, paguemos. ¿Para qué sirve el cultivo en botella? Dice la respuesta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver. Identificar la bacteria específicamente. Pues un defecto firma RAE. Nombre de las ayudas diagnósticas y imagenológicas, ¿cuáles son? Dos opciones, ¿cuáles son? Ecocardiografía bidimensional transtorácica y la segunda, ecocardiografía transesofágica. Objetivo, dibujo, está. Ese es el dibujo. Objetivo de la imagenología, ¿cuál es? Presencia de vegetaciones. ¿Criterio mayor o criterio menor? No somos cardiólogos expertos, pero la flecha en rosado fucsia señala una vegetación grandísima o chiquita. Grandísima o chiquita. Grandísima. ¿Y dónde está? Aquí, mira esto. ¿Súper grande o no? Observen el siguiente. Observen el siguiente. ¿Una o dos? Dice que está negro. ¿No te interesa? Te puedes salir. ¿Dónde está tu pantalla? Sí, lo guardada. Y dos, ni siquiera estás mirando acá. Yo mostrando todas las vegetaciones. ¿Cuál es su nombre? ¿Otra vez? Dice pasillo. Ok. Pero, pues tiene un problema y está pensando en otra cosa. ¿Tiene video? Sí. Video aquí. Yo lo voy a cargar. Lo voy a cargar. Espero que lo cargue, espero que solo lo van a ver primero. Yo lo cargué a ustedes, no lo va a cargar. No, yo lo cargué solamente todo. No entiendo Hemos inglés. estado atentos a la clase y no somos, ¿cómo se dice? No somos radiólogos, imagenólogos expertos. ¿De veras tamaño o no? ¿Sí o no? ¿De veras tamaño o no? Imagínate. ¿De qué? ¿De veras tamaño de qué? ¿Criterio mayor o criterio menor? Y lo estás viendo con más hermano. ¿Qué? Uy, son las... Uy, tía, no estoy pasando por no los cargados. Escriba uno, ya que no alcanza dos, escriba un nombre del examen que acaba de
Ecocardiografía bidimensional. Diga el nombre del examen que acabas de observar en la imagen, en el video. Radiografía. ¿Cuál es la segunda? La segunda es ecocardiografía transversal. Y tiene nota, su puntuación final. Si se quiere ir y lo deja el bus, vaya. ¿Qué hacemos? Ecocardiografía. No te cargas, le das refresh, no te cargas. Yo ya cambié de rato. ¿Qué es esto? Y la otra es ecocardiografía transversal. Todo el tiempo está corriendo, pero ya aceptó uno, pues porque no alcanza. Ya está corriendo. San Sebastián. La respuesta todavía. Bueno, ya cogí la respuesta, pues. No, es que estoy acá. Mira qué pasa. El resto. 20 segundos y se cierra. Una sí han de alcanzar a ampliar, pues una sí. La mitad. Listo, se va a cerrar. Cristian Castillo no responde de acá. Y el segundo también, es aquí. A mí me caen en la nube y ya les mando en video lo que respondieron. Me mando el video también me parte en la nube la respuesta. Tratamiento, último y última, son 16 diapositivas, 16. Tratamiento, depende de qué. ¿Cambia o no cambia el antibiótico? ¿Cómo está seguro qué bacteria es? Si no le das antibiótico terapia dirigida, ¿qué entonces? Bien, claro que sí. Por eso es necesario antibiótico-terapia específica, mira, para ir a la fija con esa bacteria, ¿sí o no? Por esa razón. Pues, última, cambiamos. ¿Se puede prevenir o no se puede prevenir entonces una endocarditis bacteriana? ¿De qué manera? ¿De qué manera prevenir? Procedimientos odontológicos de riesgo. Si usted va a realizar una extracción quirúrgica odontológica que requiera sangrado, el odontólogo le cubre con antibióticos, ¿sí o no? Es obligatorio, pila. El odontólogo lo sabe. Es obligatorio cubrirlo con antibióticos. ¿Qué otra medida de prevención, por favor? ¿Qué otra medida de prevención? Bueno, o no, es inevitable endocarditis. ¿Cómo se puede prevenir? Porque es inevitable. Procedimientos quirúrgicos. Todo procedimiento quirúrgico invasivo, el que sea, donde haya pérdida de la continuidad de la piel en mucosas, va con antibióticos, ¿sí o no? Durante el procedimiento y después del procedimiento. Y es la última. Entonces aquí abajo, hay una imagen que tenga tu celular, un video. Los que tienen celular, activen el video y se toman una selfie. Ya, listo, participé. ¿Qué evidencia que participaste en la clase de hoy? Los que quieran, no es obligación. Activen la opción cámara, los que están con su iPad también. Y el que dice, sí, no me gustó la clase, no me interesa esta clase, escriban ahí. Estaba vencido. No sale. Ay, ¿cómo tomo la foto? ¿Cómo tomo la foto? Un video. Un GIF es un efecto. ¿En dónde? La opción GIF y buscas un GIF. Y enviar, ¿no? Hay que dar a enviar. Creo que no deja tomar fotos. ¿Ya enviaron o bien? Sí, que ya enviaron. Este sí. Sorry.
El muchacho de la clase. Ponelo así. Reaparece. ¿Alguien puede mandar una nota de voz? No, pero ya la mandaron muy lejos. No, sí. ¿Alguien de casualidad? Bueno, ¿y él? Ese micrófono y manda una buena. Voy a compartir el otro, ¿vale? Denle like, denle like. Dale un like a la mía. Hola, estuvo más o menos la clase. ¡Ay, qué yo!